Saludos, mi nombre es Juan G. Morales López. Y mi nombre es Alejandra Saldala. Le damos la bienvenida al podcast de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que se escuche podcast. En este espacio discutimos temas sociales y legales de interés público, así como el impacto del derecho en la sociedad. Cada episodio aborda un tema de justicia social a través de discusiones con personas conocedoras para brindar información accesible a la comunidad. Antes de comenzar con nuestro episodio, es importante destacar que este podcast es uno no oficial. No representa la opinión de la Universidad Interamericana, ni de su Facultad de Derecho, ni de cada integrante de la clínica. Cada estudiante o grupo de estudiantes ha desarrollado un episodio sobre un tema que ha seleccionado. De ninguna manera este podcast pretende sustituir la orientación legal que puede brindarle una persona que es abogada. Lo recomendable es que se asesore con un profesional de su preferencia. Hoy, en Que se escuche podcast, discutiremos un tema fundamental dentro del marco de derecho constitucional, el derecho a la intimidad. En un contexto posterior a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Dobbs versus Jackson, surgen múltiples interrogantes sobre cómo se define este derecho y las implicaciones que tiene para Puerto Rico, donde nuestra Constitución reconoce la dignidad y la libertad personal como pilares esenciales. Para conversar sobre este tema, tenemos el honor de recibir a la licenciada y doctora Patricia Otón Olivieri, distinguida profesora, abogada y académica con una trayectoria destacada en el estudio del derecho constitucional, los derechos humanos y las libertades individuales. Así que vamos directo al tema. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Un honor. El honor es mío. Disculpen. Licenciado Otón, para comenzar, ¿cómo podríamos definir el derecho a la intimidad dentro de nuestro marco constitucional? Definitivamente, el derecho a la intimidad es uno de los derechos más importantes que pueden garantizarse en una sociedad. Es parte de los derechos humanos y expresamente en nuestra Constitución, en el artículo 2, sección 8, se reconoce ese derecho a la intimidad, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, pues ahí se señala que toda persona tiene derecho a la protección de su honra y de su intimidad y dignidad, ya sea personal o familiar. Ese derecho es sumamente importante y ya ha sido interpretado por el Tribunal Supremo como uno que opera ex proprio vigore. No necesita de una ley habilitadora para ponerlo en vigor. Y, por otra parte, es un derecho que se reconoce que se tiene no solamente frente al gobierno, sino frente a las personas privadas. Así que, definitivamente, es esencial. Por otra parte, el artículo 1, sección 2, señala que la dignidad del ser humano es inviolable y esa misma sección del artículo 2 reconoce que todas las personas somos iguales y no debe existir ningún tipo de discrimen. Perfecto. Con esa definición del derecho a la intimidad, le preguntó la siguiente, ¿verdad?, pregunta. ¿Qué le distingue, ¿verdad?, ese derecho de intimidad, qué le distingue de otros derechos fundamentales para que se considere tan esencial para proteger la dignidad y libertad del ser humano? Lo que ocurre es que imagínense una sociedad donde no se reconozca la dignidad de las personas que componen esa sociedad, ni se proteja ese derecho de las personas a tomar las decisiones más íntimas durante toda su vida, ¿verdad? Que no solamente son los derechos reproductivos, es también parte del derecho si la persona quiere unirse a otra persona o no, si quiere tener hijos o no quiere tenerlos. Es todo lo que también enmarca dentro de la privacidad de esa persona que desea conservarlo y mantenerlo fuera del ojo público, si eso no se protege. ¿Sería una sociedad de qué tipo? Sería nuestra sociedad anarquista, sería una sociedad dictatorial, donde entonces, pues, ¿qué queda de los seres humanos si no le protegemos su dignidad y su derecho a la intimidad o su derecho a la privacidad? Hablando sobre el derecho de tomar nuestras propias decisiones, sabemos que en el 2022 la decisión del Tribunal Supremo Federal en Dobbs versus Jackson marcó un cambio histórico al eliminar la protección federal para el aborto reconocido en Roe versus Wade. Le pregunto, ¿qué impacto tuvo esa decisión en la interpretación del derecho a la intimidad? Bueno, esa decisión ha sido devastadora para los estados de Estados Unidos, ¿verdad?
esa decisión lo que hizo fue eliminar lo que siempre había sido, ¿verdad?, pues importante para la protección del derecho al aborto, porque nos montamos en la protección constitucional federal al derecho a la intimidad desde Roe versus Wade y toda la progenie y toda ¿verdad?, la línea de casos, que entonces lo primero siempre era, pues mira, este derecho es un derecho que surge de la Constitución Federal y por supuesto surge de nuestra Constitución, así que no, en nuestra Constitución el derecho a la intimidad está expresamente consignado, al igual que hay otros derechos que también nos ayudarían a hacer, ¿verdad?, la defensa del derecho al aborto. Entonces, el derecho a la intimidad es tan amplio, incluye decisiones sobre el cuerpo de las personas, su autonomía, incluye el derecho a que se obtenga el consentimiento informado antes de intervenir con ninguna persona, pero a la misma vez la contraparte, el derecho de las personas a rehusar tratamiento, y ha sido interpretado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de manera muy amplia. Así que entonces, a pesar de que hay unos grupos que insisten en decir, y voy a citar literalmente como lo traen, se cayó Pueblo versus Duarte con Roe versus Wade. Se cayó el derecho al aborto en Puerto Rico. Falso. Jurídicamente eso es totalmente incorrecto. La decisión del caso de Dobbs no tuvo el efecto de alterar nuestro Estado de Derecho. Lo único que ahora no podemos ampararnos en el derecho federal, bajo la Constitución Federal, a la intimidad, porque según interpretó de manera errónea, a mi juicio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Dobbs, que revoca más de 50 años de precedente para hacer una interpretación literal de la Constitución, remontándose a los siglos XVII y XVIII, para decir que el aborto pues no era reconocido y demás, y que no podía reconocerse, época en que ni siquiera las mujeres ni las personas negras eran personas bajo esa Constitución. Así que no hacen una interpretación acorde a los tiempos. ¿Y qué es lo que hace? Ciertamente revocan Roe versus Wade, toda la progenie de los casos que le siguieron, pero ¿qué hace realmente? Dice, bueno, los estados y territorios serán los que determinarán respecto al derecho al aborto. Entonces, ¿qué pasa en Puerto Rico? En Puerto Rico, pues resulta que está la opinión primero de Pueblo versus Duarte. Esa opinión se interpreta la ley vigente sobre el aborto en esa época, que se consideró una de las leyes más liberales, porque no establecía ninguna restricción por trimestre, como hizo el caso de Roe versus Wade. Así que entonces el tribunal dice, bueno, adoptamos la interpretación para este artículo del Código Penal, lo que se estableció en Roe versus Wade para el primer trimestre, quiere decir que es una decisión de la mujer con su proveedor o proveedora de salud, con su médico, ¿verdad? Resulta que hoy día el Código Penal, artículo 98, hay 3 artículos que regulan el aborto, 98, 99 y 100. El artículo 98 específicamente lo podemos contrastar con la ley vigente de aborto de la época, en 1980, cuando el caso de Pueblo versus Duarte, y es exactamente lo mismo. O sea que es una decisión de la mujer con su médico, siempre y cuando sea en atención a su salud o protección de su vida. Y salud, en Pueblo versus Duarte se definió de manera muy amplia, que incluso citan otros casos, por ejemplo, US versus Buich del Tribunal Supremo de Estados Unidos, una definición amplia del concepto salud, que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que incluye todos los elementos y factores emocionales y salud mental, por supuesto. Así que, para resumirlo, la opinión de Dobbs lo que hizo fue crear el revuelo entre ciertos sectores conservadores fundamentalistas en nuestro país, que se han atrevido a decir que no existe ya el derecho al aborto porque, vuelvo y cito entre comillas, se cayó Pueblo versus Duarte, como si aquí no existieran protecciones. Y por eso también, además del Código Penal, tengo que señalar el Código Civil, artículos 69 y 70, que determina
¿verdad? El nacimiento determina la personalidad jurídica y establece una limitación, ¿verdad?, de que el nasciturus no puede tener derechos que afecten, ¿verdad?, las decisiones que la mujer tome sobre su cuerpo. Artículos del Código Civil 2020, reglamento de las clínicas de terminación de embarazo o de aborto, que está vigente desde el 2008 y tan reciente como este año, hace unos meses, fue enmendado y anterior, el año pasado, en el 2024, se enmendó. No nos gustan mucho las enmiendas, pero bueno, se puede vivir con ellas, que es que establece el consentimiento parental para las menores, pero el derecho al aborto, pues no quedó su interpretación, excepto ya no podemos usar, claro, la Constitución de Estados Unidos, pero podemos usar la de Puerto Rico y lo que he mencionado, Código Penal, Código Civil, reglamento, etcétera. Ya que usted menciona... Perdonen que me extendí un poco porque No, no es se una preocupe. pregunta sencilla. Es sumamente importante para también informarle a nuestro contestar, público, claro. pues, un tema tan complejo. Y ya que usted menciona la movilización de ciertos grupos para poder cambiar el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico, le pregunto con esta tendencia que estamos viendo de interpretar las cosas de manera originalista, disculpe, ¿sí? Le pregunto, ¿usted considera que esa interpretación de Dobbs en algún futuro pudiera afectar el derecho vigente en Puerto Rico? Pudiera afectarlo si sigue tocando ciertos derechos, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario. Ayer entiendo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó precisamente entender en un recurso en el que se estaba planteando que el matrimonio igualitario es inconstitucional y el tribunal rechazó entrar a considerarlo. Eso es una victoria, pero en estos tiempos que estamos viviendo no podemos dar por sentado que si llega 100%. Otro caso, porque no hay razones por las cuales no lo atendieron, y en ese aspecto sí podría afectar, porque aquí en Puerto Rico no fue hasta el 2020, fíjense que el caso de Obergefell se resolvió en el 2015. Entonces, la administración en ese momento, ¿verdad?, del gobierno, lo que hizo fue enmendar todos los documentos para establecer el matrimonio igualitario. Entonces se eliminó hombre, mujer y se puso cónyuge 1, cónyuge 2 o contrayente 1, contrayente 2, ¿verdad? Sin establecer sexo. Pero el Código Civil hubo varios años, tuvieron ¿cuántos años son? 5 años para haber enmendado el Código Civil, que en la parte, ¿verdad?, en el artículo del matrimonio especificaba que es entre un hombre y una mujer, que por supuesto ahora si se trataba de imponer eso en vigor era inconstitucional de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, pues aquí no hicieron nada, eso era letra muerta, porque no iban a poderlo poner en vigor, por lo tanto el gobierno que estaba de turno, creo que era Alejandro García Padilla, bueno, pues ellos enmendaron los formularios y comenzaron los matrimonios igualitarios en Puerto Rico. Ya el Código Civil de 2020, pues sin tener otra alternativa, porque ya eso está establecido pues como parte del derecho a la intimidad de la Constitución, bajo la Constitución de Estados Unidos, y la igualdad entre los sexos, pues entonces pues se estableció. Así que sí pudiera en el futuro afectar de que entonces aquí quieran cambiar la legislación local. Lo que está un poco ocurriendo con el aborto, que están tratando de poner restricciones, como ha ocurrido en la mayoría de los estados del sur de Estados Unidos, imponiendo restricciones que incluso han ocasionado la muerte, restricciones al aborto que han ocasionado la muerte a mujeres que no logran recibir los servicios médicos que necesitan por el temor que tienen los médicos o las médicas de dar el servicio y que se entienda que están violando el estatuto que prohíbe el aborto. Así que muy complicada la situación en estos momentos. Sí, muchas veces también el derecho a la intimidad entra en tensión con normas que buscan imponer visiones morales o religiosas. Así que le pregunto, ¿de qué manera usted considera que el Estado puede equilibrar esas limitaciones legales con la protección y autonomía de las decisiones personales? Bueno, desde mi perspectiva no es limitando los derechos. Los derechos humanos y muchos de los derechos constitucionales son derechos humanos, se protegen,
se expanden, se extienden, no se limitan, no se eliminan. Así que esa ciertamente no es la forma. Entonces, de ninguna manera el hecho, digamos, que existe en nuestra jurisdicción, tengo que usar el derecho al aborto. Eso en ninguna circunstancia significa que una persona religiosa o de una fe o lo que fuere, ¿verdad? No tiene que practicarse un aborto. O sea, Claro. el que se reconozca el derecho no significa que la persona tiene que ejercitarlo o hacer uso de este, ¿verdad? Así que no veo cómo eso puede afectar, porque son decisiones individuales, no se debe imponer ningún criterio fundamentalista religioso a las personas porque vivimos en una sociedad democrática que debe ser laica para acomodar a todas las personas de distintas religiones e incluso de que no creen en ninguna religión también, ¿verdad? Así que no veo que deba haber, el equilibrio siempre ha estado ahí porque de hecho es un delito si a alguien, por ejemplo, le trataran de pues obligar a abortar, porque Claro. eso es un ejemplo. O sea que no veo cómo puede confligir, salvo que desde el punto de vista de los fundamentalistas, que entonces quisieran que todo el mundo piense homogéneo como, ¿verdad? Ellos piensan y entienden que no se debe reconocer ese derecho, ni igual que otros, porque incluso la ley número 1 que se aprobó este año de libertad religiosa, muy peligrosa, y espero que nunca llegue un caso en que se le nieguen, por ejemplo, servicios de salud a una persona porque sea gay, lesbiana, trans, intersex o no binaria, que alguien levante su religión para no dar un servicio de salud esencial, y yo creo que eso es inconstitucional. Eso no se puede en el servicio público. No se puede promover ese tipo de conducta. Así que esa ley me parece peligrosa desde ese punto de vista. Igual como usted menciona, muy importante destacar que tenemos la cláusula constitucional que obliga a la separación De del iglesia y Estado y Estado. la religión. Claro. Pero pues como hemos podido percibir especialmente estos últimos 10 meses, no necesariamente pues tiene mucho peso en algunas situaciones, así que le pregunto, ¿dónde usted considera que se debe trazar la línea exacta entre la intervención estatal y la libertad individual? Pues esa es la pregunta bien difícil de contestar. Ciertamente yo vuelvo y repito que esa línea no puede ser restringiendo derechos adquiridos, derechos que han costado luchas, Vidas. vidas. Entonces es como un retroceso. ¿Y a dónde queremos que llegue nuestra sociedad? O sea, que ahora lo próximo es que no podemos salir con camisas sin manga, faldas cortas. O sea, ¿hasta dónde se va? Mira cómo afecta el derecho a la intimidad y las decisiones que toman las personas. O sea, que usted no puede amar ni casarse o juntarse con quien usted desee porque le van a establecer esas pautas. Entonces que se está sobreextendiendo la religión en asuntos que no le competen. Así que yo creo que esa separación de iglesia y Estado tiene que estar bien clara y no podemos imponerle ideologías religiosas a nadie. Que cada cual piense con libertad y tenga el derecho, ¿verdad? O sea, tengamos más derechos, no menos. Es como yo veo trazar esa línea. Concuerdo con usted, profesora. Gracias. Siguiente pregunta. El derecho a la intimidad suele verse algo abstracto o lejano, pero realmente está presente en decisiones cotidianas, desde la salud reproductiva hasta la privacidad digital y otros, ¿verdad? Como usted mencionó. ¿Qué puede hacer la ciudadanía desde sus distintos espacios para conocer y defender este derecho? Pues yo creo que hace falta más educación ciudadana. Ustedes como futuros abogados y abogadas y abogades, creo que tienen un rol importante
de, además de ejercer la profesión en su momento, dedicarse también a dar servicios en las organizaciones comunitarias, que hay tantas, que están siempre defendiendo estos derechos, protegiendo estos derechos. Es necesario educar a la ciudadanía y una forma de hacerlo puede ser a través de estas distintas organizaciones de base comunitaria. También no podemos aislarnos y sentarnos a descansar pensando, ya yo tengo todos mis derechos. No, esos derechos los tienes hoy, de acuerdo. Mañana van a ser amenazados. Desde Sí. ahora hay que participar en el activismo, la abogacía, el advocacy o incidencia política es sumamente importante. Estar atentos y atentas a proyectos de ley que quieran socavar nuestros derechos, hacer presión para que haya vistas públicas, que a veces hay vistas públicas y no hay resultado, o sea, no es lo que queremos, pero hay que exigir que haya las vistas públicas, hay que denunciar en todos los foros que tengamos la oportunidad, y eso es una forma de desarrollar la conciencia social. Nadie, hasta que no te quitan un derecho, a veces tú entonces, o sea, no estás pensando lo que le está pasando al prójimo. 100%. Y eso no debe ser. Los derechos hay que protegerlos y ampliarlos, Es como, no restringirlos. Es como he visto en múltiples, especialmente ahora con los espacios tan candentes que nos han tocado, he visto tantas personas mencionar que no se trata de defender algo que necesariamente me afecte a mí, sino apoyarnos mutuamente, porque hoy apoyamos esta causa, pero mañana va a ser la causa que me afecta a mí y no voy a tener a nadie que me apoye porque yo no apoyo a nadie. Y el punto pues particular que hay que promover es que por encima, aunque los derechos son muy individuales y muy personales, sí tenemos que proteger la colectividad, a través de la colectividad, a través de protegiéndonos como sociedad juntos, de que contra el Estado, que no nos quiten los derechos que por tantos años hemos luchado, no solamente nosotros que estamos ahora mismo en estos espacios, pero hasta nuestros padres, nuestros abuelos que tuvieron que pasar otras situaciones más difíciles para que nosotros pudiéramos llegar aquí a estos espacios. Así que ustedes pueden pensar, yo quiero que si en el futuro tengo una hija, un hijo, o nieto, o nieta, yo quiero que tengan menos derechos de los que yo tengo ahora. Jamás. O sea, así que los derechos se protegen, los derechos se amplían, pero no se restringen. Estamos hablando de derechos humanos, porque es que el derecho a la intimidad es un derecho humano esencial. Así que ¿a dónde vamos a llegar si nos coartan este derecho? Hablando sobre la mirada hacia el futuro, quisiera preguntarle cómo usted visualiza la evolución en el futuro del derecho a la intimidad en Puerto Rico. Bueno, yo no puedo sacar a Puerto Rico de su relación política económica con Estados Unidos. Y ciertamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos nos afecta, pues por, llámese colonia o territorio de Estados Unidos, es lo mismo. Así que es indudable que Puerto Rico va a estar afectado por todo lo que está pasando en Estados Unidos y aquí, sin embargo, tenemos muchas particularidades y nosotros tenemos una constitución que tenemos que usarla y si hay legislación que es contraria a nuestra constitución tenemos que impugnarla a pesar de que tengamos dudas qué va a ocurrir cuando el caso llegue al Tribunal Supremo en Puerto Rico. Puede haber dudas, ¿verdad? Puede haber dudas. Pero como quiera, eso no debe detenernos en hacer los planteamientos o señalamientos que haya que hacer, sobre todo si se aprueban leyes que entendemos que bajo nuestro Estado de Derecho vigente son inconstitucionales. ¿Y usted considera que esta decisión de Dobbs pudiera abrir la puerta a la revisión o limitación de otros derechos, aunque no necesariamente toquen el tema del aborto? Sí, porque hay algunas expresiones en ese caso
que apuntan a que otros derechos pueden estar afectados. Por ejemplo, el derecho a acceso a métodos anticonceptivos. Eso pudieran también decir, mira, no, porque también están algunos fundamentados en el derecho a la intimidad bajo la enmienda, 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el matrimonio igualitario, que pues yo tomo con mucha cautela esa decisión de no entender en el caso del Tribunal Supremo, donde estaban planteando que era inconstitucional el matrimonio igualitario, y sí puede afectar, esto puede llegar incluso a afectar, quién sabe, matrimonios interraciales, me pregunto yo, ¿verdad? Toda la línea de casos, ¿verdad?, que se ha establecido de los derechos reconocidos bajo el derecho a la intimidad, pues sí, pueden estar, ahora mismo están, diría yo, amenazados, ¿verdad? Amenazados. Y eso, naturalmente, por la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, puede tener su impacto aquí en Puerto Rico también. Bueno, licenciada, le queremos agradecer enormemente por compartir su conocimiento y su tiempo con nosotros. Esta conversación es de suma importancia y espero que esta conversación haya ayudado a las personas a entender un poquito de un tema tan complejo y tan atado a tantas cosas que es tan importante ahora mismo. Sin duda ha sido un diálogo valioso y lleno de aprendizaje que nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger la intimidad, la autonomía y la dignidad humana frente a los cambios sociales y jurídicos que enfrenta nuestro país. A ustedes, gracias por acompañarnos en Que se escuche podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse los próximos episodios. Hasta la próxima. Gracias por invitarme. Un honor estar aquí con ustedes. Igual. Gracias a usted, profesora.